El cuento de hoy se llama Mi papá sí sabía sobre la entrada de dineros irregulares a la campaña presidencial. Nicolás Petro. La historia es la siguiente. El pasado 2 de agosto del presente año, a las 9:39 de la mañana, el búnker de la Fiscalía se estremeció. Nicolás Petro, el hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, decidió colaborar con la justicia en un revelador interrogatorio que duró varias horas. Lo hago por mi familia y por mi hijo que viene en camino, dijo Nicolás Petro. Nicolás había sido capturado 4 días antes en Barranquilla, al igual que su ex esposa Day Vázquez. Cuando el panorama de Nicolás era bastante opaco, bastante oscuro, por los graves cargos en su contra, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el joven político se destapó y no solo aceptó los cargos, su responsabilidad, sino que prendió el ventilador, comenzó a cantar contra su papá, la primera dama Verónica Alcocer, fichas cercanas al mandatario, reconocidos empresarios y contra la campaña presidencial. 19 días después, es decir, el 21 de agosto de 2023, el presidente Gustavo Petro viajó a Barranquilla y visitó a su hijo en su vivienda, en la capital del Atlántico. A partir de ese momento, Nicolás empezó a incumplir su compromiso con la justicia. Aplazó las citas con la fiscalía, pidió más tiempo y hasta cambió su abogado. La fiscalía entendió el giro y radicó el escrito de acusación en su contra para llamarlo a juicio. Aquí le tenemos los apartes más escandalosos de la confesión de Nicolás, por la cual un juez le concedió la libertad. El más delicado de todos compromete directamente al presidente de la República y a la financiación de su campaña con dineros en efectivo que, según su hijo Nicolás, entraron de manera irregular y no se reportaron. Cuando el fiscal le preguntó si el entonces candidato tenía conocimiento de los aportes económicos y la financiación del empresario Euclides Torres, quien tiene contratación con el Estado, Nicolás fue categórico y respondió de la siguiente manera: sí, sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña. Los fiscales le pidieron a Nicolás que explicara por qué su papá estaba al tanto de este tema. Él agregó: porque yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía. Cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iba Pedro Flores. Entonces, él y yo hablábamos de la financiación que Euclides financiaba. Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía, que era Euclides el que estaba financiando los eventos y la campaña. Nicolás le reveló a los fiscales que incluso Armando Benedetti siempre sacaba pecho y siempre hacía comentarios delante de él, es decir, de Gustavo Petro, que esto costó tanto. Según Nicolás, su padre siempre se quedaba callado al oír a Benedetti, o sea, ni aprobaba o desaprobaba. Lo que sí quedó claro fue que el entonces candidato asistió a todos los actos que financió Torres en el Caribe y contó además que en el caso de Sucre fueron organizados por Rodrigo Ramírez, quien hoy hace parte de la junta directiva de Monómeros. Nicolás señaló que aunque Benedetti llevó a Torres a la campaña, el intermediario para obtener los dineros fue el hoy senador Pedro Flores del Pacto Histórico y que su papá los legitimó tanto a él en calidad de hijo como a Flores como los encargados de la campaña en la costa caribe colombiana. De eso salió un documento supuestamente que era Verónica, pero realmente la legitimación nos las dio el propio candidato a la presidencia, dijo Nicolás. Asimismo añadió que luego del paro nacional, el primer evento importante que realizó la campaña para relanzar a Gustavo Petro y tratar de mermar su desgaste por la violencia en las protestas,
fue en septiembre de 2021 en un evento conocido como la Manifestación P en Barranquilla. Según Nicolás, Euclides Torres puso la plata y Petro lo sabía. Tanto es así que después de la jornada hubo una reunión entre Petro y Torres en el apartamento de Benedetti. Sin embargo, Nicolás reconoció que Torres patrocinó todas las manifestaciones de la precampaña y la campaña con dinero en efectivo. Según el aplicativo de cuentas claras del Consejo Nacional Electoral, CNE, no aparecen reportadas las millonarias sumas que entregó Torres a la campaña de Petro. Nicolás dio detalles de cómo se manejaba el dinero, cómo se les entregaba a los líderes y cómo se financiaba el transporte y la sede en Barranquilla. Cuando llegó a la campaña Benedetti, siempre nos decía que él ponía la plata, que él buscaba la plata y que la plata la conseguía a través de Euclides, pero quien canalizaba esos recursos era Pedro Flores, el hoy senador. Por otra parte, Petro Burgos le dijo a los fiscales que hubo una reunión en Barranquilla en la cual él estuvo presente entre el candidato Gustavo Petro y el empresario Cristian Daes, y que todo fue organizado por María Antonia Pardo, quien durante un tiempo manejó las comunicaciones de la campaña y hoy está vinculada al gobierno con ProColombia. Se habló de temas de coyuntura nacional y hubo un momento donde Nani Pardo, Cristian Daes y Gustavo Petro se apartan, hablan y ahí empieza la financiación de Cristian Daes a la campaña a través de la señora Nani Pardo, le reveló Nicolás Petro a la Fiscalía. Según el exdiputado del Atlántico, la salida de Pardo de la campaña generó una crisis con Cristian Daes. Nicolás afirmó que allí queda claro que lo encargan de hablar con el empresario para que no esté molesto, pero quien termina teniendo la relación directa entre Cristian Daes y la campaña es Admet Scaf. Pero tal vez lo más grave que destapa Nicolás es que en una oportunidad Adriana Mejía, nombrada gerente de Artesanías de Colombia, se reunió en Barranquilla con Daes y Scaf y transportó unos recursos para la señora Verónica Alcocer. Y Nicolás se ratificó. El señor Cristian Daes financió parte de esa campaña de Verónica Alcocer y fue más allá y confirmó que el dinero llegaba a través de Admet Scaf. Según el exdiputado, la esposa del presidente tuvo una campaña paralela que requirió de una millonaria financiación. Indicó que fue testigo de cómo llegaba el dinero de Cristian Daes a la hoy primera dama. La ocasión en que yo estuve presente fue en efectivo, era un morral, podrían ser 50 a 100 millones de pesos, eran fajos. Adriana Mejía, según Nicolás, llevó el dinero a Bogotá para entregárselo a Verónica Alcocer. Uno de los momentos cruciales del interrogatorio de Nicolás fue cuando habló de Laura Saravia, directora de Prosperidad Social y mano derecha del presidente Petro. Él puso en duda si Euclides Torres le pidió al mandatario que la designara como jefe de gabinete, su primer cargo, del cual salió en medio de un escándalo por el polígrafo y las chuzadas a la niñera Marelvis Mesa. Nicolás dejó varias cosas bien claras sobre el papel de Laura Saravia en la campaña. Sabía perfectamente de todos los movimientos financieros que se hicieron en su momento para la organización de esas manifestaciones políticas. El hijo del presidente señaló a Laura Saravia de ubicar en el gobierno a los recomendados de Euclides Torres. Laura Saravia se encarga de ubicar a gente en cargos importantes, en sectores en los que Euclides Torres tiene algún tipo de interés. Por ejemplo, el superintendente de transporte. El superintendente, esa ficha es del señor Euclides, dice Nicolás Petro. Desconozco si Euclides le pidió al presidente nombrar a Laura Saravia en el cargo en el que estaba, pero sin lugar a dudas, Laura aprovechó ese cargo para ayudar al señor Euclides. Laura sabía de todos los movimientos de los recursos, de cómo se financió la campaña en el Caribe
y de todos los aportes que dio el señor Euclides Torres. Mi papá sí sabía sobre la entrada de dineros irregulares a la campaña presidencial. Nicolás Petro. Yo soy Amaury Pérez Banquet. Chao, chao.